Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana, como cada semana, para ver los eventos que de manera más relevante o con más trascendencia pueden seguir ayudándonos a reducir los riesgos y a construir ese desarrollo integral, sostenible, por el que tanto luchamos. Esta semana queremos dedicar el programa a una reflexión muy especial, una reflexión que haremos con ustedes con la intención de motivarles a hacer su propia reflexión y a llevar a otros a multiplicar ese modelo de reflexión sobre un tema que es particularmente importante para ese esfuerzo que hacemos de reducir riesgos y de construir desarrollo. Hablaremos del maestro, del rol del maestro en las diferentes etapas de nuestras vidas en las que el maestro puede o incide en cada uno de nosotros y el efecto transformador que tiene en nuestras vidas el buen ejemplo del maestro cuando se da el caso. Hablaremos del maestro desde la infancia, del maestro visto de la óptica de ver cómo el maestro influye en otros cuando no es sobre ti directamente y cómo el ejemplo del maestro puede contribuir a transformar o a construir un modelo de vida diferente en el país. Lo haremos en esta semana porque precisamente en República Dominicana, a diferencia de otros países del mundo y de la designación de la UNESCO que señala el día 5 de octubre como el Día del Educador, en la República Dominicana celebramos el Día del Maestro el 30 de junio de cada año y lo celebramos en conmemoración al natalicio de uno de los más prolíficos literatos que ha producido nuestro país, el profesor Juan Bosch y Gaviño, que nació el 30 de junio de 1909 y que ya para la década de los 30 del siglo pasado era un prolífico productor literario con una reconocida trayectoria, aunque vivía en el exilio. Era una persona destacada en diferentes aspectos, sobre todo en los aspectos que tenían que ver con la literatura vinculada a los aspectos sociales, a los aspectos culturales de nuestra cultura, de nuestro país, pero al mismo tiempo de la cultura caribeña o de la cultura antillana latinoamericana. Vamos a ver hoy, en conmemoración a todo ese esfuerzo de celebración que se hace en toda la República Dominicana cada día 30 de junio de cada año, hablaremos de la importancia del maestro en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros profesionales.
No se vayan. En breve continuamos con ustedes. Queridos amigos, reflexionando sobre el maestro, les invitamos a volver atrás, a volver a sus primeros inicios y sus primeros contactos con el maestro. Y el impacto que tiene esa figura inspiradora, que siendo usted un niño, un pequeño infante de 3, 4 años, 5 años, que tiene la oportunidad de compartir en un aula con una cantidad limitada de condiscípulos bajo la orientación del maestro o de la maestra. El efecto de esa figura orientadora en etapa temprana es un efecto que marca la vida para siempre, pero que es necesario entender que debe haber una comunidad, una comunicación permanente entre esa figura del maestro en la escuela y la figura paterna, materna en la familia, que deben trabajar de manera coordinada. Esos primeros ejemplos que se inculcan en la nueva mente en formación son determinantes. Son determinantes porque el desarrollo de las habilidades psicomotrices, cognitivas, que tienes en la escuela y que van desarrollándose conjuntamente en la vivienda, tienen que ver mucho con el modelo que ese mismo niño ve en la casa o ve en el entorno. Lo que nos lleva a reflexionar que para tratar de resolver dificultades que se presentan en nuestra sociedad en el día de hoy, es importante poner en el contexto cuánto pesa el modelo del maestro en la escuela y cuánto pesa el modelo de los padres en la familia, en la casa. Si mientras en la escuela queremos construir un modelo de formación que guíe al alumno de acuerdo a los parámetros establecidos por nuestro sistema educativo, pero en la casa hay un modelo disociado, a veces perturbado por situaciones determinadas del momento, situaciones de conducta propia o de formación propia, situaciones de las limitaciones que el tiempo y las circunstancias imponen a esa familia, situaciones por el contexto social donde se desarrolla la familia. Si no asociamos esos dos elementos y hacemos que la comunidad educativa, esa asociación, padres, amigos, proveedores, técnicos y gerentes de la escuela y los maestros compartan valores comunes e inyecten esos valores comunes en los jóvenes, tenemos un proceso de formación cojo. El maestro, por lo tanto, que vemos en muchas ocasiones en nuestras experiencias personales,
los que ya tenemos unos años vividos, el peso del maestro y recordamos con nostalgia el peso del maestro para nosotros, la importancia, el relieve, y ahora no se ve tanto porque en algunas circunstancias el maestro no le presta el debido interés. El maestro no trabaja la comunidad educativa como una clave en el proceso de formación de ese estudiante. La convivencia permanente con los representantes, padres de los niños, para que compartan con ellos el proceso de formación en la escuela, hacer que esos padres se sumen a actividades particulares que se deben desarrollar en la escuela, de tal manera que el padre se empodere del proceso de formación que el maestro está conduciendo en sus niños, es clave. Es una tarea que desde la Utopía queremos invitar a cada uno de ustedes a reflexionar y a promover con aras a que podamos desde abajo iniciar ese proceso de formación para no llegar a la definición del viejo dicho de que el árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza. O sea, no hay razón para que un dicho como ese se aplique al proceso de formación del niño si ese niño en el proceso inicial de su formación va acompañado no tan solo del maestro, disociado de la participación de la familia, sino que hemos logrado construir una alianza estratégica, podemos decirlo así, entre los miembros de la comunidad educativa. Y por ejemplo, los invitamos a ustedes a pensar qué maestros de esa etapa inicial usted recuerda con agrado. Maestros suyos, como podría yo decir, la maestra Cristiana, por ejemplo, o el ejemplo de mi padre, que era un educador que recuerdo desde temprano, siendo el director de la escuela donde yo cuando comencé a ir a la escuela y veía la dedicación y su disposición, y luego oía con mucha frecuencia, y he seguido oyendo por años, por décadas, el testimonio de muchos profesionales brillantes del país, hablar con respeto y admiración y hasta con agradecimiento los importantes aportes que el profesor Federico Bienvenido Lara Bautista hizo en su proceso formativo, en la construcción de las capacidades que ha ostentado en su vida y sobre todo en haberlos moldeado conjuntamente con su comunidad en un modelo a seguir. Desde las escuelas en la frontera por las que pasó, Provincia Independencia, Jimaní, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Dajabón, Montecristi, o a cualquiera de los otros lugares del país. Pero en esa etapa inicial es clave lograr esa conjugación de interés maestro, estudiante, comunidad educativa y familia. Un importante evento que dependerá en gran medida de que nosotros podamos construir ese modelo. Y vale destacar como reflexión de muchos pensadores la importancia del maestro como modelo en la formación del estudiante. Es un tema que debemos prestarle atención ahora, y el maestro, que no es tan solo una persona que hace una labor, un trabajo para ganar un salario, que por demás es meritorio, es un maestro que con su apostolado está construyendo
un modelo en muchos jóvenes, en múltiples personas que habrán de recordarlo con agrado y con agradecimiento si la tarea realizada es hecha de manera adecuada y el producto obviamente es satisfactorio para la sociedad. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos conversando acerca del maestro y la importancia del maestro en todo el proceso de educación y formación de nuestra sociedad. Queridos amigos, hablando del maestro, debemos avanzar en el proceso, digamos, de incidencia del maestro en la formación del estudiante. Y queremos ver el impacto que tiene el maestro en la adolescencia. Cuando termina, ese niño sale de la niñez para entrar en adolescencia. Digamos, cuando el niño deja de ser niño, comienza a dejar de ser niño para entrar en el teenager. Ese cambio que transforma físicamente a los jóvenes, los intereses cambian y cómo el maestro con un modelo de conducta, formación puede ser clave y debe ser clave para la preparación, para la construcción de esos modelos de ciudadanos. Debo dar testimonio de manera muy particular, maestros personales como doña Yolanda y el profesor Pineda en séptimo y octavo cursos en Villa Altagracia, donde me tocó a mí personalmente hacer esa formación académica. Ver la dedicación y entrega en una comunidad pequeña donde todos los estudiantes de séptimo curso estábamos con doña Yolanda, con la profesora Yolanda. Y cómo esa profesora se involucraba en la formación integral de cada uno de los estudiantes y generaba la interacción con estudiantes de otros centros académicos o de otros cursos de esa misma academia. Una comunidad, recuerdo, que vivía fundamentalmente en la década de los 60 del siglo pasado, asociada y vinculada a dos empresas, la industria del papel y la industria azucarera, el ingenio Catarey. Y veo cómo en muchas generaciones posteriores que se desarrollaron en ese tipo de relación de adolescentes formándose, cómo los profesores en ese impacto generaron una huella trascendente en los estudiantes. Y le hago otra anécdota. Recuerdo en una ocasión, conversando con el doctor Fernando Ballista Díaz en San Cristóbal, que me hacía una confesión. Destacado jurista, abogado dominicano, uno de los expertos en temas de seguro de mayor trascendencia en el país, fundador o director de diferentes instituciones aseguradoras del país,
a quien le damos un saludo afectuoso desde la Utopía Riesgo Cero, me decía que recordaba con afecto y que al verme a mí le rememoraba, le traía a su mente a su profesora preferida de literatura, la persona que le había enseñado a amar los libros y la lectura de libros. La profesora Josefina Lara, una tía encantadora, una tía que apreciamos muchísimo. Lamentablemente hoy descansa en paz luego de unos años, pero luego de una prolífera carrera como maestra en la ciudad de San Juan de la Maguana, se había convertido en esa figura importante en el país que en un momento, en su paso por la ciudad de San Juan de la Maguana, como su alumno, le había inspirado y le había motivado a disfrutar de la lectura y de disfrutar el uso de la literatura como una herramienta no tan solo de formación individual, sino de construir capacidades para poder servir y comunicarse con otros. Ejemplos similares oí de maestros que les inspiraron al doctor Abraham Bautista Alcántara, a otros ingenieros, recuerdo, destacados del país, decirme de el maestro Rogerio Lara Bautista, otro tío, que era el único abogado que él había tenido y valorado como un profesor de matemáticas en el Liceo Juan Pablo Duarte, que era inconcebible que un abogado fuese el mejor profesor de matemáticas que tenía el Liceo Juan Pablo Duarte en la década de los 60 y de los 50 en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. O sea, el maestro se convierte en un modelo para generaciones. Y debo decir, maestros que son inspiración, que son guías, que para la generación de los 60, generación, digamos, de estudiantes secundarios en la década de los 60, hablar de la profesora Francia, doña Francia, en el Manuel María Valencia, o hablar de Lusitania Martínez en el Manuel María Valencia, o hablar de doña Teresita, la profesora de biología, que inspiraba a los estudiantes a querer interesarse en el manejo de la ciencia y del conocimiento de los laboratorios, o de Fisiquita, o de Villoda. O sea, la cantidad de profesores que hacen sus aportes a generaciones de estudiantes les permiten crecer. Y no debo dejar de mencionar al profesor y posteriormente abogado destacado de la ciudad de San Cristóbal, el doctor Adán Martínez, que no tan solo se destaca como director de ese centro, sino que recuerdo que era el acompañante de la selección de estudiantes del Liceo Manuel María Valencia que participaba en las competencias interestudiantiles que se celebraban por televisión en el programa de Nobel Alfonso, Tribuna del Saber, y que estimulaba, acompañaba y motivaba al estudio profundo de todas las materias del saber que se discutían y se diseminaban en cada uno de los liceos para enfrentarse por semanas en competencias con los mejores estudiantes, con las mejores selecciones de estudiantes de todo el país a través de ese programa de televisión. Es excelente el modelo educativo
que podemos evaluar si vemos en la trayectoria de esos profesores que acompañando a sus estudiantes en el proceso de formación, también los acompañan en una vivencia de comunicación con la vida, con estudiantes de otros sectores, de una vida activa, social y productiva, con los problemas de la comunidad, que permiten el desarrollo integral de los estudiantes en cada recinto escolar. Y hago la reflexión hoy con ustedes con la intención de invitarlos a hacer una reflexión similar. ¿Qué maestros han contribuido en cada etapa de tu vida en la formación, en lo que es el individuo, el ser social productivo que eres hoy? Hemos visto primaria, secundaria, veremos otros estadios de formación en el segmento siguiente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más. Hoy en Reflexiones, el Día del Maestro. Queridos amigos, seguimos la importancia del maestro y cómo el maestro moldea esa persona que somos en cada momento. La importancia de reflexionar sobre el tema y ver cómo podemos de esa misma manera vincularnos y construir capacidades en nuestros descendientes, hijos, nietos, en el entorno donde estamos. Y es bueno hacer referencia que además del maestro de la academia tradicional, el maestro que está en el liceo, que está en el colegio, que marca de manera muy particular, hay áreas de la formación, hay maestros que tienen una importancia clave en la formación por la que pasamos. Y cabe, por ejemplo, destacar maestros que son piezas claves en la formación cultural o artística que pueda haber formado parte de tu vida. De manera particular, debo recordar a don Juan, el director de la banda de música, don Juan Javier, el director de la banda de música de San Cristóbal, y profesor de la Escuela de Música de San Cristóbal, y sus esfuerzos de permanentemente estar en contacto con jóvenes para que no tan solo tuvieran una educación musical, sino la práctica de algún instrumento musical, y que en el caso de los que compartimos con él en San Cristóbal, podemos dar testimonio del apoyo para que centenares de músicos brillantes de diferentes orquestas del país, orquestas populares y orquestas sinfónicas, corales o musicales, fueran organizadas y compuestas y alcanzaran el éxito gracias a la participación de muchos de sus alumnos. O de la profesora Solange, enseñando piano y solfeo en jóvenes cuya vocación era irse por una música más clásica. O los profesores de pintura
con lo que compartimos muchos en el Liceo Musical Pablo Claudio a finales de la década de los 60 y principios del 70, donde descollaron artistas brillantes, muy reconocidos en el país, y debo reconocer y mandar un saludo al amigo Dionisio Blanco, producto de esa generación. O igual a Jaime Ucero, profesor, maestro de arte dramático, que despertó en toda una generación de jóvenes de San Cristóbal la pasión y el interés por el teatro como un importante medio de comunicación y de formación. Una vocación que aflora ahí y que luego encuentra mayor espacio para desarrollo en los niveles universitarios cuando tienes la oportunidad de encontrarte y compartir con profesores como Sara Rate, Peralta de Rate, o doña Marián de Tolentino en la Escuela de Idiomas en Humanidades, o don Pedro Ureña Rip, entre otros profesores que te permiten, te inducen a trabajar, a involucrarte por los vericuetos de la cultura afroantillana, la cultura norteamericana, la cultura inglesa, española, la cultura universal, al mismo tiempo que refuerzan la importancia de los valores culturales propios para conformar ese acervo cultural que todos debemos cuidar y preservar. Maestros en la universidad, en la academia, múltiples. Arquitecto Edwin Cott, arquitecto Edgardo Vega, Leopoldo Espaillat Nanita, una cantidad de maestros que con su ejemplo y su modelo de vida fueron orientando generaciones que hoy, ya con 50 años, digamos, de ejercicio, de estudios y de ejercicios de carrera, se encuentran dispersos por toda la geografía nacional y más allá. El maestro permanentemente es maestro y tiene la obligación de entender que tiene que ir contribuyendo en la formación de las generaciones que bajo su influencia en el aula o en el espacio histórico que les corresponde, tiene que con su modelo, su determinación y su apoyo seguir avanzando permanentemente en la construcción del modelo de sociedad que necesitamos hoy para poder traspasar a las nuevas generaciones un mundo con mejores calidades y con mejores condiciones para vivir. Una tarea que se ha hecho difícil porque hay valores que hemos saltado en el proceso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es la reflexión que queremos dejar desde la utopía sobre la mesa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas debemos cuidar si queremos seguir construyendo un mundo igual o mejor que el que nos tocó a cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos entender que en ese proceso de formación el modelo que nosotros debemos delegar, donde los valores culturales, los valores históricos, los valores sociales de nuestro entorno no pueden pervertirse por modelos foráneos que sencillamente creen una distorsión
en las nuevas generaciones y que con una distorsión va a alejar a esos niños o a esos jóvenes de los modelos propios que son los que pueden conducirnos a una sostenibilidad del desarrollo integral de nuestro país. Oír todo, conocer de otras culturas, conocer de otros ejemplos, no está mal. Puede que sea bien porque te permite con las experiencias de otros aprender, pero hacer tuyas experiencias de otros, no tener la capacidad crítica de discernir qué puedes tomar y qué no, y que un ejemplo, cual que sea, es bueno porque te puede enseñar lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero un ejemplo no es algo para copiar y seguir sin ningún tipo de reflexión crítica, sino por el contrario, que en la formación de cada generación debe haber un trabajo de enseñar a ver críticamente las situaciones para tomar decisiones, porque la clave está en fortalecer las capacidades de discernir y crear. O sea, el aprobar no está en sencillamente saber. Aprobar está en revisar la capacidad que tienes de aprender. Y recuerdo en una ocasión, un profesor en la universidad nos hacía un examen oral, ya terminando la carrera de arquitectura. Y al hacer una pregunta de manera rápida, casi impulsivamente, le contesté, solté una expresión a una pregunta que me hizo, pero no bien solté la expresión, vi el error que se cometió y se reflexioné y el maestro me dijo, no, está bien. Está bien ya, no, ya está bien, no hay problema. O sea, no me permitió emitir el criterio correctamente, pero se dio cuenta de que yo había aprendido de la lección. Inexplicablemente, ese era un examen final que con esa situación entendía que había sido reprobado. Pero de 40 estudiantes que habíamos en esa clase, sorpresivamente para mí, yo tenía una de las mejores notas de aprobación porque el maestro había aprobado la capacidad de aprender, no el recordar una cosa mecánicamente. O sea, esa capacidad de reflexionar y aprender es determinante si cada uno de nosotros le presta la atención y enseña a nuestros hijos a reflexionar, a pensar y a decidir en función de ese aprendizaje. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguimos con más en esta reflexión, el Día del Maestro. Queridos amigos, hablando de reflexiones el Día del Maestro, y ya en una parte, digamos, final de esas reflexiones, queremos mencionar de ejemplos de maestros que pueden incidir en tu vida, porque el maestro no es tan solo el que te enseña una materia en particular, puede ser un maestro que te enseñe en la vida con su modelo y su ejemplo,
Y debo decir y mencionar de manera muy particular el ejercicio de conversar con un maestro como Luis Buret en San Cristóbal, de una universidad en San Cristóbal que trabaja con el grupo Prepara, pero que en su práctica cotidiana, en la conversación cotidiana, ves el esfuerzo de en cada momento construir el modelo de vida en una enseñanza, en compartir, en interesarse en el proceso de formación de sus estudiantes como un proceso de formación que los ayude a construir un modelo de vida mejor, más productivo. O, ¿por qué no decir así? Modelo de un amigo, César de Jesús, César Méndez, como le decimos, un compañero de estudios en el bachillerato, que luego salió a hacer suerte y vida y se desarrolló como un importante comerciante en Estados Unidos, y que su modelo de vida, luego de retirado, está en compartir sus experiencias y sus enseñanzas del tenis, que le gusta jugar tenis, con jóvenes estudiantes de esa disciplina en las canchas deportivas de San Cristóbal. Y hace de ese ejercicio práctico para mantenerse en forma una capacidad permanente de contribuir con la formación de las nuevas generaciones en un área deportiva. O que hace también compartiendo con los viejos amigos en los escalones del casino de San Cristóbal, haciendo un horario escolar prácticamente todos los días laborables, en una lección de vida permanente de revisar qué es lo que conviene, qué no conviene, por dónde caminar y cómo avanzar, generando una peña interesantísima que genera formación en la comunidad. No, debo destacar como un ejemplo también de cómo se puede colaborar y enseñar y ser maestro. Recuerdo mi hermano Mario, mayor que yo, que aprendió a jugar tenis con nosotros posteriormente y que nunca pudo llegar a ser miembro del equipo de tenis de la universidad, donde como éramos los hermanos más jóvenes que él, pero que decidió que aunque hacía la universidad, su vocación era ser profesor de tenis, y se concentró, se dedicó, y no tan solo fue un destacado profesor e instructor de tenis en el país, en San Cristóbal y en la provincia de Puerto Plata, sino que se mudó en Estados Unidos, participando en la Academia de Tenis en Estados Unidos, y tanto él como su hijo son de los principales instructores de tenis que tienes en las comunidades de Orange en Estados Unidos. O sea, es la decisión de contribuir y formar en la educación de otros para garantizar, digamos, esa satisfacción personal mientras transmites un conocimiento a otro o a otros que les va a permitir a ellos mejorar su calidad de vida. Igual, hay múltiples ejemplos de maestros que están dedicando cada minuto de su tiempo en las aulas o fuera de ellas a un proceso de fortalecimiento de capacidades locales e individuales en las comunidades, en las juntas de vecinos, en barrios. El maestro Contreras enseñando en la tuna del Colegio San Rafael o en el coro de la iglesia parroquial de San Cristóbal. Brillante ejemplo de vocación y servicio de formación. Una cantidad enorme de maestros formados en el Politécnico Loyola o en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las diferentes escuelas y disciplinas que constituyen una cantera de maestros disponibles
para que con su ejemplo y con su práctica podamos asumir la tarea de llegar con la educación necesaria a las comunidades que más lo requieren. Y debo reconocer dentro de ese esfuerzo del maestro, a los maestros del Instituto Preparatorio de Menores, el Refor de San Cristóbal, donde en distintas discusiones y revisiones de cómo lograr la transformación de esa academia diseñada originalmente para fortalecer capacidades en jóvenes en conflicto con la ley, llegábamos a la conclusión de que una marca con la mayor experiencia y tradición de trabajos académicos y deportivos en el país, trabajando en jóvenes en conflicto con la ley, tiene la gran oportunidad de, a través de alianzas estratégicas, no tan solo trabajar en jóvenes en conflicto con la ley, sino de identificar a los jóvenes que viven en las mismas comunidades de esos jóvenes que entraron en conflicto con la ley en un momento determinado, y en alianzas con empresas que pueden aportar sus perfiles, los perfiles del personal que requieren, insertar en la currícula de su escuela un proceso de formación de jóvenes en sectores con limitaciones económicas hoy, para transformar el modelo de vida y que tengan la oportunidad no tan solo de formarse, sino de insertarse en el proceso productivo nacional, orientados por modelos que existen ahí. Y me ponían ejemplos que inspiraban esa discusión de importantes gerentes de empresas claves del país que en un momento se formaron siendo jóvenes en conflicto con la ley en el Refor, y que hoy son gerentes de determinadas empresas claves del país. Y que ese ejemplo de cómo la formación les permitió crecer y cambiar es el modelo a replicar como un ejemplo proactivo. No esperar que el joven caiga en conflicto con la ley en un barrio donde no tiene oportunidades, sino partiendo de esas experiencias y de las alianzas que se pueden poner a funcionar, involucrar a sus compañeros, a los jóvenes que viven en el mismo entorno, a entrar en los procesos de formación en una alianza estratégica con el Instituto Politécnico Loyola, en una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Santo Domingo o con las otras academias que estén disponibles en el país, de tal manera que el foco del esfuerzo del magisterio, del maestro nacional, se reoriente en función de las necesidades que tiene el mercado para preparar a los jóvenes que deban, una vez obtenida la formación, tener acceso a un trabajo productivo digno que le permita orientar adecuadamente su vida. Las circunstancias nos obligan a la proactividad. Tenemos una gran oportunidad, y es la conclusión a la que queremos llevar, que hay una multiplicidad de formaciones que pueden darse. Y si somos capaces de identificar las necesidades del mercado, las necesidades que tienen nuestras comunidades, las necesidades que tienen millones de dominicanos y turistas acá, podemos preparar a los jóvenes que tenemos en cada una de nuestras comunidades para que puedan salir de esos centros educativos prácticamente con el nombramiento en la mano que les va a permitir ser un actor de primera línea en la construcción del desarrollo sostenible por el que tanto luchamos y que merecemos y que constitucionalmente nos corresponde a cada uno de nosotros los dominicanos.
Votemos por esa proactividad. Queridos amigos, les invitamos a reflexionar desde la utopía para que hagamos los aportes necesarios para que con la educación y la formación construyamos un mundo mejor en la República Dominicana.